a introducirnos ya en la palabra de Dios y la invitación es para entrar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 16, donde la palabra de Dios nos dice del siguiente modo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Note la última parte del texto, dice: y para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero hablar unos minutos con ustedes sobre el tema Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Este pasaje que hemos leído contiene un gran desafío para las almas necesitadas, para las almas que están en apuros, es decir, para aquellos que están en lo que llamamos en la escuela del sufrimiento. El contexto nos habla acerca del Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. El profeta Isaías definió al Señor Jesucristo en el capítulo 53 de su libro como el varón de dolores experimentado en quebranto. No hay ninguna de las aflicciones humanas que el Señor Jesucristo no haya experimentado. No hay ninguna de las aflicciones humanas que el Señor Jesucristo no pueda comprenderla. Él es el varón de dolores experimentado en quebranto y Él puede venir en nuestra ayuda. Él puede venir a brindarnos auxilio, oportuno socorro, como dice aquí el texto que hemos leído. Tenemos este desafío de acercarnos a Dios confiadamente. Esto implica no dudando nada, con plena certidumbre de que Dios puede obrar en mi favor, oportuno socorro. Es decir, que cuando ya nadie se acuerda de mi necesidad, oportuno socorro, cuando parece que todos se olvidaron de mí, que siento el agua al cuello, que siento una asfixia mortal, entonces Dios viene en mi ayuda. Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega tarde. En esos momentos cuando me invade la angustia, cuando estoy entrando en un estado de desesperación, cuando estoy padeciendo las mayores crisis de mi vida, cuando todo se vuelve a mi alrededor en un caos insoportable, Dios viene y me ofrece oportuno socorro. Dios nunca llega tarde. Por eso, mi amigo, mi amiga que me está escuchando en esta hora, este pasaje, la carta a los Hebreos, nos abre nuevas expectativas, nos coloca frente a un nuevo panorama de que nuestra causa no está perdida, de que nuestro dolor no es interminable, de que nuestras aflicciones no piense que no tienen solución. Dios puede intervenir en su vida en esta noche. Como dice el pasaje, Dios viene a ofrecernos oportuno socorro. En otras palabras, Dios nunca llega tarde. Ahora, ¿quiénes son las personas que experimentan este alivio? Son aquellos que se acercan confiadamente a Dios. Así que no todo está perdido, aunque cuando usted note que todo a su alrededor se derrumba, cuando siente usted que el peligro está echando su vida, aunque sienta que todo se puede ir a la bancarrota, usted busque a Dios, confíe en Dios y recuerde este texto: Dios nunca llega tarde. Dios viene para ofrecernos oportuno socorro, oportuno socorro. La confianza en Dios, la fe en el Señor, ese es el capital más hermoso que una persona puede tener. La fe es lo que me puede ayudar a escapar de la peor crisis en mi vida. Mi fe en Cristo debe ser puesta en acción. Mi fe en Cristo debe ser presentada delante del trono de la gracia de Dios, y de allí viene el auxilio para mi vida. De allí, del trono de la gracia de Dios, viene mi oportuno socorro. Una mirada al Salmo 46, dice la palabra de Dios allí: Dios es nuestro amparo y fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, y aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas,
siempre mi confianza está en Dios. Dios es nuestro refugio, dice el texto. Dios es nuestro pronto auxilio. O usted y yo tenemos que acostumbrarnos a ver a un Dios diferente. Usted y yo tenemos que acostumbrarnos a un Dios cercano, a un Dios que está preocupado y ocupado en nuestra situación. Dice este Salmo 46, Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega tarde. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 63 y en el versículo 7 y 8 dice, porque has sido mi socorro y en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, a tu diestra me ha sostenido. Note que aquí está nuestra frase, dice, porque has sido mi socorro. Dios es nuestro oportuno socorro. Dios nunca llega tarde. Dice aquí el Salmo 40 y el versículo 13, ¿quieres, oh Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme, y aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. O aquí el salmista está expresando una necesidad y él dice, Dios, apresúrate, Dios, socórreme, y aunque esté yo afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Jehová pensará en mí. Mi amiga, mi amigo que me escuche, no todo está perdido para su vida. La Biblia dice, Jehová pensará en ti. Cuando los hombres se olvidan, la familia se olvida, aún el Estado puede olvidarse de usted. Jehová no se olvidará. Dice el texto, Jehová pensará en mí. Y allí pongo mi esperanza, ahí pongo mi confianza, en que Jehová pensará en mí. Dios tiene su mirada puesta en mí. Entre los tantos millones y millones de habitantes de esta tierra, Dios se fijará en mí. Dios pensará en mí. Dios nunca llega tarde. Yo no tengo ninguna duda de eso y he experimentado eso durante mi vida. Dios nunca llega tarde. Cuando usted se siente ahogado, oprimido, cuando se siente asfixiado, siente que el agua le está llegando al cuello, cuando empieza a sentir que todo está perdido, la Biblia dice, Dios viene para ofrecerle oportuno socorro. En otras palabras, Dios nunca llega tarde. Cuando nosotros pensamos en el pueblo de Israel, cuando ellos salieron de las garras del faraón en tierra de Egipto, habían experimentado 430 años de esclavitud y Dios le iba a llevar a la libertad, liderados por Moisés, aquel pastor de la congregación del desierto. Pero cuando llegaron allí frente al Mar Rojo, tenían hacia su lado derecho un lugar desértico. A su lado izquierdo tenían toda una gran cadena de colinas, de montañas. A su espalda tenían el ejército del faraón furioso que venía para destruirle. Y enfrente estaba el Mar Rojo. Parecía que Israel estaba atrapado sin salida. Estaban como en un callejón sin salida, pero Dios le dijo a su siervo Moisés que levante aquella vara y como usted sabe, las aguas del Mar Rojo se abrieron. El pueblo de Dios iba a pasar en seco, ni las sandalias se iban a mojar, ni barro iba a manchar sus pies. Allí dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 14 y en el versículo 13, las siguientes palabras. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Dice la palabra de Dios aquí, no temáis, dice la palabra de Dios, estad firme y ved la salvación de Jehová.
Parecía que allí Israel iba a ser aniquilado por el ejército egipcio, pero el milagro se iba a producir frente a sus ojos. Allí ese mar se iba a abrir. Ellos iban a pasar en seco en el momento que comprendieron que Jehová iba a pelear por ellos esa batalla. Usted y yo podemos comprender eso, que las grandes dificultades de nuestra vida, los grandes problemas, los dramas verdaderos de nuestra vida, Jehová peleará por nosotros. Debemos ponerlo al Señor al frente de la batalla. Hay muchos problemas en la vida de los humanos que no pueden ser superados por la experiencia, que no pueden ser superados por estrategias de hombre, que no pueden ser superados por la experiencia de vida, sino que hay grandes dificultades frente a nosotros que solamente Dios puede solucionarla. Dios viene en nuestro auxilio. Dios es el oportuno socorro, decía el texto que hemos leído. En otras palabras, Dios nunca llega tarde. El pueblo de Israel pudo dar testimonio frente a las aguas del Mar Rojo, que Dios vino en su auxilio. Dios vino a ofrecer el oportuno socorro. Dios les demostró a ellos que Él nunca llega tarde. Ahora también quiero decirles en este momento que Dios nunca llega tarde, y eso se pudo ver allí en Babilonia, en aquellos jóvenes en el horno de fuego. Eso está escrito allí en el capítulo 3 del libro de Daniel. Daniel, el capítulo 3, nos habla de aquellos 3 jóvenes en la tierra extraña y lejana de Babilonia. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 3, que esos jóvenes cuando escuchaban la música tenían que ponerse de rodillas y adorar una imagen. Ellos, conocedores de la palabra de Dios, no iban a traicionar su fe, no se iban a postrar ante un ídolo, solamente lo iban a hacer ante el Dios verdadero. Pero todos aquellos que no doblaran sus rodillas frente a la imagen iban a ser arrojados a un horno de fuego. Allí en aquellos días el rey Nabucodonosor se enfureció tanto que mandó a calentar aquel horno 7 veces más, dice la escritura. Pero observe conmigo lo que sucedió. Daniel capítulo 3, verso 19. Dice la palabra de Dios que entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Oh, mire, eso sí que era una situación difícil. 3 jóvenes que ya estaban para ser arrojados en un horno de fuego. Esa era una situación difícil. Esas 3 vidas jóvenes, esas 3 vidas tiernas iban a terminar allí por una decisión del poder político, del gobierno humano. Pero Dios iba a demostrar otra vez que Él nunca llega tarde. Allí en esa tierra de Babilonia, Dios iba a demostrar que Él iba a venir a ofrecer auxilio, que Él iba a ofrecer oportuno socorro, como decía el texto que hemos leído. Él iba a demostrar otra vez que Él nunca llega tarde. Allí Dios vino, dice la palabra de Dios, que se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Es eso lo que dice la palabra de Dios. En ese horno de tormento apareció un cuarto varón. Eso es lo que nosotros en teología llamamos una cristofanía. Eso quiere decir una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. El Señor apareció allí en ese horno para ofrecer ayuda a esos jóvenes que habían demostrado fe y fidelidad a Dios. La participación de Dios, la demostración de Dios de que Él nunca llega tarde, se iba a ver allí
en ese horno de fuego en tierra de Babilonia. No importa si el enemigo se pone furioso, no importa si el enemigo manda a calentar el horno 7 veces más contra nosotros, no importa lo duro de nuestras pruebas, no importa lo cruel de nuestras luchas, de nuestras batallas, no importa si el enemigo parece insuperable. Yo busco a Dios, yo confío en Dios, yo me acerco a Dios confiadamente y Él me demostrará que nunca llega tarde. ¿Cuál es su preocupación en esta hora? ¿Cuál es su mayor lucha en esta hora? ¿Es un problema en su salud? ¿Es un drama en la familia? ¿Es un problema en la economía? ¿Es un conflicto con sus hijos? ¿Cuál es el mayor problema? ¿Cuál es la mayor preocupación en este momento? Déles oportunidad a Dios que Él participe en su vida. Déles oportunidad a Dios que Él venga a ofrecerle auxilio, oportuno, socorro. Y usted verá como el pueblo de Israel, y usted verá como estos jóvenes frente al horno de fuego, que Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Aquí este libro de Daniel, pero en el capítulo 6 nos habla cuando Daniel fue arrojado a un foso con leones. Por aquellos días se había hecho un edicto y este indicaba que no se podía orar. Pero Daniel, el varón de Dios, abría las ventanas de su casa y 3 veces al día él oraba a Dios. Eso era algo visible. Daniel no podía traicionar la doctrina de la oración. Daniel no podía abandonar ese hábito tan exquisito que es el de estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, hicieron allí una ley y tomaron a Daniel y lo arrojaron a un foso con leones. La palabra de Dios lo describe en esta palabra. Daniel capítulo 6, versículos 16 y 17, dice las siguientes palabras. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. Ahora el enemigo hizo eso porque él quería asegurarse la muerte del varón de Dios, del profeta de Dios. Ellos pusieron una puerta, una piedra enorme en la puerta del foso. No había escape, no había salida para el varón de Dios. Daniel estaba cara a cara con esos leones hambrientos, pero Daniel era un hombre que tenía su confianza puesta en Dios. Daniel era un hombre que esperaba en Dios, confiaba en Dios, y Dios le iba a demostrar a él que nunca llega tarde. Oh, si pudiéramos grabarnos esa verdad en nuestra vida, esa gran lección en nuestra vida. Dios nunca llega tarde. Y déjeme decirle que cuando los hombres llevaron a Jesucristo, el Hijo de Dios, a esa cruz, y allí Él murió en esa cruz, y luego fue puesto en la tumba, oh, Dios demostró otra vez que Él nunca llega tarde. Dios actuó oportunamente y resucitó con poder a su Hijo Jesucristo para cumplir la escritura del Salmo 16, verso 10, que decía, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Antes que el cuerpo del Señor Jesucristo pudiera descomponerse, Dios vino y actuó con poder. Dios demostró al Señor que nunca llega tarde, le sacó triunfante de esa tumba, y ahora nuestro Cristo vive y vive para siempre, y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Quizás su fe está siendo puesta a prueba, quizás su vida está siendo sacudida, pero dice allí Hebreos 4, verso 16, que hemos leído, que tenemos que presentarnos delante del trono de la gracia confiadamente, y Dios nos ofrecerá oportuno socorro. Grabes esta verdad en su corazón en esta hora. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Búsquele a Dios con confianza, búsquelo a Dios con esperanza, búsquelo a Dios con fe, y Él le demostrará. Él nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde.